¿verdad? Preciosa la que tenemos, ¿verdad? Esta mañana, la cual con la ayuda del Señor vamos a estar estudiando, amén. Y algo que me llama la atención, ¿verdad? Es de que nuestro Señor Jesucristo siempre, ¿verdad? Él trató la forma de explicarnos las cosas de una manera tan sensible tan sencillas para que nosotros las pudiéramos entender. Y hay algo de que, y aún yo no me explico, de que aún en estos tiempos hay personas de que atreven a decir, ¿verdad?, que Jesús habló quizás como bromeando o haciéndole una broma a sus discípulos ¿verdad?, para pasar el rato con ellos. Mas sin embargo, ¿verdad?, el Dios Todopoderoso vino a esta tierra, ¿verdad?, y por lo tanto Él se humilló siendo hombre, y se humilló de tal forma de que aún tenía que hablarle a los hombres de aquel entonces para que le entendieran. Se rebajaba el lenguaje de ellos, porque si les hablase en el idioma de Él, pues no lo iban a entender. Entonces vemos ahí la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, ¿verdad?, llamó a aquellos hombres, los cuales llamó apóstoles. Y quiero que veamos en el 24, porque desde aquí es donde empieza, ¿verdad? Y los apóstoles, ellos hacen 3 preguntas, ¿verdad? Y eso es lo bonito de que meditamos, de que los hermanos, después de que el maestro predicaba, en momentos o habían cosas de que ellos no entendían muy bien, lo llamaban aparte y le preguntaban. Gloria al Señor por ello, de que no se congregaban en remanente escogido. Amén. No preguntan, a los demás ellos preguntaban. ¿Por qué? Porque ellos querían saber. Y vemos acá en el 24, el 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, viene la primera pregunta, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Amén. Entonces Jesús acá nos deja claro de lo que más iba a reinar, ¿verdad?, en estos últimos, las señales que Él les dio, que lo que iba a reinar iba a ser el engaño, lo cual nosotros vemos engaños por todos lados y sobre todo dentro de las iglesias, ¿verdad? Vemos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas, ¿verdad?, falsos hermanos, ¿verdad? Y hay tanta falsedad, amén, dentro de las iglesias. Entonces eso quiere decir, ¿verdad?, de que las señales se están cumpliendo. Amén. Es una respuesta a la pregunta que los apóstoles hicieron. Porque es muy importante preguntar, porque por la pregunta que ellos hicieron, ahora a nosotros nos sirve. Amén. Entonces es muy importante que nosotros, ¿verdad?, preguntemos como lo hicieron ellos. Gracias a la pregunta de ellos, o gracias por así decirlo, la curiosidad de ellos que preguntaron, ahora nosotros, ¿verdad?, tenemos estas señales, las cuales nos sirven a nosotros, amén, para que podamos estar alertas, amén. Entonces sigue diciendo, porque se levantará, y oiréis de guerra, en el 6, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo eso, ¿verdad? Miraríamos engaño dentro de las iglesias, todo lo que hablamos, ¿verdad? Y el mundo entero también se oirán, ¿verdad?, todas estas cosas. Dentro de la iglesia y el mundo, todo estará como lo estamos viendo. Entonces eso indica, hermanos, de que, como los hermanos cantaban, ¿verdad?, de que pronto iremos a esa ciudad, la cual, ¿verdad?, no fue preparada, amén, por un hombre, sino cuyo arquitecto es el dedo de Dios. Dios fue que, ¿verdad?, fue a preparar ese lugar para todas nosotros. Entonces hay tanta falsedad, ¿verdad? Y no solamente ellos se recrean o quieren aislarse de los que tienen la verdad,
sino que ese es el punto en el cual nosotros tenemos que estar atentos. Cuando Jesús dice, mirad, ¿verdad? Él está diciendo, ¿verdad? Tengan cuidado, analicen bien, porque estas personas de que dicen que ellos están engañados y están también engañando a otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar, tenemos que tener cuidado, amén, porque son personas, ¿verdad?, que vienen disfrazados y pareciera que fuese una verdad, pero si uno va a profundidad de las cosas, se da cuenta que están lejos de la verdad. Pero entonces ellos no son de los que se apartan y dicen, vamos a irnos para un lugar y aquí solo nosotros vamos a hacer nuestra chusma, sino que ellos quieren, ¿verdad?, de alguna forma irnos, ¿verdad?, convenciendo. Le presentan una supuesta verdad y le van hablando y tienen la astucia, amén, de que lo pueden escarrear aún de la verdad, amén, porque así dice la palabra, que a muchos engañarán y muchos falsos Cristos se levantarán, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Amén. Por eso que nosotros debemos tener cuidado a esta señal. Mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Muchos quizás van a aparecer con tantas cosas que pareciera de que es, pero no es. Pareciera que lo que hacen casi lo convence, pero no. Debemos de analizar conforme a la palabra. Y por eso es necesario, y como la hermana decía anoche o de hoy en la mañana, y lo volvemos a repetir, de que gracias a Dios por la enseñanza. Porque con la enseñanza usted se puede nutrir. ¿Se imagina usted la expectativa de los apóstoles cuando ellos estaban sentados en el Monte de los Olivos? ¿Cómo era la actitud de ellos hacia el Maestro? Ellos estaban atentos a lo que iba a decir el Maestro. Y a veces, como en esta ocasión, no entendían algunas cosas, o él decía algunas cosas, y ellos querían saber más claras las cosas, porque no querían ser engañados y no lo fueron. Vemos nosotros a lo largo de la Escritura de que ellos, a lo contrario, se mantuvieron firmes. Fueron a la cruz, algunos de ellos, amén, fueron llevados a los coliseos, algunos de ellos, por causa de la verdad. Se mantuvieron firmes porque conocieron la verdad y ahí hallaron descanso, amén. Como el verso que leía nuestro hermano, amén, que decía, todos los que están cansados y trabajados, venid a mí y descansad, ¿verdad? Y van a hallar ese descanso para vuestra alma, amén, porque no estaba hablando, ¿verdad?, de un cansancio físico, sino que un cansancio del alma, que cada día buscando, ofreciendo sacrificios, pero no se podía, amén, satisfacer esa necesidad. Mas sin embargo, cuando llegaron, amén, a los pies de Jesucristo, hallaron ese descanso para la alma, como lo hemos hallado todos nosotros, amén. Hallamos ese descanso, llenamos ese vacío que el mundo ni nada pudo llenar, amén. Entonces es necesario que estemos alertas, amén, amén, en este tiempo a la falsedad y mantener nosotros siempre con la verdad. Mire que mucha gente, ¿verdad?, tiene una mentira y sigue una mentira y otra mentira. Pero cuando llega la verdad, ahí se termina todo. Entonces nosotros tenemos la verdad, y digo, hemos conocido la verdad, y la verdad nos ha hecho libres, amén, libres para adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Entonces, Él nos dejó las señales y todo, amén, pero no dejó, ¿verdad?, un día exacto, sino que solamente las señales, ¿verdad? Él nos ha dejado, amén, a nosotros, pero Él dijo, ¿verdad?, que conocen las señales del tiempo, de los años, y ven, ¿verdad? Y entonces, si los tiempos, ¿verdad?, no los pueden distinguir, le dijo los fariseos, ustedes saben cuando se levantan y miran cómo está el cielo, y va a ser buen día, y es así. Y se levantan bien, hoy va a estar nublado, y es así. Entonces, ¿cómo que no conocen los tiempos? Amén. Entonces, Él nos ha dejado señales, amén. Entonces, ¿verdad?, y aún, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, entre nosotros ahí afuera, tenemos un dicho, digo, que al buen entendedor, ¿verdad?, pocas palabras, amén. Con una señal entiende, amén. Entonces, en el verso 36, ¿verdad?, vamos a leer ahí, dice, pero nadie sabe el día, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos.
Mire qué bonito está aquí, que nadie dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y mientras leía esto, ¿verdad?, meditaba siempre en lo que el apóstol Pablo dijo con respecto a que le dijo a los Gálatas con respecto de que alguien viniera con engaño y les enseñara un evangelio diferente. Él dice, no que haya otro, pero digamos que alguien venga con otra doctrina y diciendo que un ángel, ¿verdad?, o incluso que un ángel mismo aparezca, no crean, porque aún ni los ángeles dice que saben el día ni la hora que él ha venido. Amén. Y a los hermanos de Tesalónica, a ellos sí los engañaron diciendo de que ya había sido la resurrección y que ya, ¿verdad?, y tuvieron un problema y fueron engañados ellos. Amén. Mas sin embargo, ¿verdad?, nosotros tenemos tantos ejemplos para que nosotros no caigamos también en el engaño y en la falsedad, sino que nosotros debemos de saber que nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos han dejado señales para que nosotros estemos alertas. Amén. Entonces eso es lo bonito, porque nos ha dejado las señales, y viendo las señales, pues entonces nosotros, ¿verdad?, empezamos, amén, a prepararnos. Amén. Entonces, ¿verdad?, Él nos dejó las instrucciones para una perfecta preparación. Eso es lo más importante. De que ya nosotros vemos las señales, empezamos, ¿verdad? Nosotros cuando vemos, chequeamos, ¿verdad?, siempre el weather, ¿verdad?, y empezamos a ver. Si estamos, ¿verdad?, en estos tiempos, estamos viendo si va de lluvia y todo eso, pero ya cuando estamos ya entrando al invierno o saliendo, chequeamos siempre de que el clima no nos vaya a hacer una mala pasada y que la mañana esté calientito y en la tarde nos agarra aquel frío. Entonces siempre estamos chequeando y nos preparamos, llevamos, ¿verdad?, conforme está el clima, así también nosotros nos preparamos. De igual forma, ¿verdad?, la palabra del Señor, ella sirve para nuestra preparación. Amén. Amén. Ella, ¿verdad?, nos ayuda, ella nos instruye, ella nos corrige a cómo nosotros debemos de prepararnos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, y en esta parábola preciosa que Él nos puede acá, entonces dice, entonces, después de todo lo que leímos, entonces el Rey de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Amén. Y vamos a estar aquí en unos momentos acá en esta parábola. Y él, mire, que nos trae un ejemplo, ¿verdad? Por él decía de que él, ¿verdad?, es tan humilde, de que él, ¿verdad?, hablaba en parábolas para presentar una historia o un ejemplo para que las personas de la época pudieran entenderlo. Y se viene, ¿verdad?, y les pone un ejemplo de lo que siempre y comúnmente se hacía en aquel lugar de Israel. Amén. Que cuando iba a ser una boda, amén, se convidaban a estas 10 vírgenes, o por así decirlo, las damas de honor, las cuales ellas, ¿verdad?, al caer la tarde, porque las bodas, ¿verdad?, las hacían en la noche, amén, y al caer la tarde, pues ellas, ¿verdad?, eran responsables de sacar el novio, amén, de su casa, ¿verdad?, y llevarla donde iba a ser la ceremonia. Entonces estas 10 vírgenes eran responsables de llevar o de alumbrar el camino con sus lámparas. Ella era responsable de alumbrar el camino hasta llevarlo al lugar donde iba a ser la boda. Entonces yo por eso antes preguntaba, ¿por qué 10 vírgenes? Y según pensaba yo que en una de ellas pues iba la novia, y no era así, sino que ellas eran las responsables de llevar, o eran convidadas por el novio de llevarlo a él e ir alumbrando el camino por donde él iba pasando, porque ahí era de noche, entonces era necesario que llevaran sus lámparas. Pero era que se hacía a muy temprano, amén, cayendo la noche empezaba ese momento muy bonito. Entonces 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. En todo tiempo, en verdad, siempre hay como una separación, hay un grupo y hay otro grupo. Están los grupos, ¿verdad?, que son los falsos, los engañadores, pero hay otro grupo de que también tienen la verdad y la guardan y se mantienen ahí. Pase lo que pase, siempre se mantienen ahí. Entonces, aquí, ¿verdad?, vamos a dividir los dos grupos. Amén. 5 prudentes y 5 insensatas. Pero vemos acá de que el esposo
amén, el esposo que ahí se menciona representa a Jesucristo. Amén. Y las 10 vírgenes representan toda la iglesia, no solo acá, sino todas las iglesias. Amén. Eso representa las 10 vírgenes, todas las iglesias. Amén. ¿Y por qué eso? ¿Por qué tienen que ser vírgenes? Porque representa, ¿verdad?, que todas las iglesias tienen una sana enseñanza. Todas tienen una sana enseñanza, que es la palabra del Señor. Amén. Entonces 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora también llevaban sus lámparas. ¿Y qué representa la lámpara? Representa la palabra de Dios, y lo podemos leer en Salmo 119. Amén. 105. Si alguien lo puede leer, por favor. Entonces, ¿verdad?, por eso ellas también llevaban esas lámparas, las cuales iban a servir para alumbrar el camino donde el novio iba a pasar. ¿Alguien lo encontró? Amén. Léalo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén, gracias. Entonces, ¿verdad?, la palabra del Señor es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino. Pero nosotros debemos de conducirnos día a día. Entonces, por eso, ¿verdad?, aquí representa, amén, las lámparas representan la palabra del Señor. Y también era necesario, ¿verdad?, que llevaran una vasija. Amén. Y la vasija tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. O sea, el carácter que Dios ha formado en nosotros conforme a Él le ha placido. Quiero que alguien me busque Jeremías capítulo 18. Jeremías 18:4. La vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Gracias. Entonces vemos de que la vasija, ¿verdad?, fue formada conforme a él le pareció mejor. Se quebró, pero volvió a ser otra como mejor a él le pareció. Entonces, la vasija tiene que ver, ¿verdad?, con nuestro carácter, ¿verdad?, con nuestro, ¿verdad?, la persona que Dios ya ha formado conforme a él le ha placido. También tenían que llevar aceite, que el aceite representa, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, estas 3 cosas, ¿verdad?, era necesario que estas vírgenes llevaran. Amén. Pero vemos de que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad?, podemos ver acá la diferencia. Y quiero que usted me ayude, ¿verdad?, acá, ¿verdad?, porque cada quien piensa diferente, ¿verdad?, pero con respecto a este punto me gusta, ¿verdad?, saber más, ¿verdad?, quién es un prudente. Alguien que está preparado, entendido. Amén. ¿Verdad? Ese es un prudente, alguien que está preparado. Se informa de las señales que se le han dado, ¿verdad? Entonces dice: bueno, tengo que prepararme para lo que viene. Entonces el prudente está confiado, porque es aquel de que viene, escucha, ¿verdad?, escucha algo y se prepara para el futuro. Amén. Esa es una persona prudente, ¿verdad? Entonces también el proverbista decía que el sabio ve el mal y se aparta. El malo prudente va de largo, ¿verdad? El insensato va directo a pegar ahí. No le importa, él no sabe, no entiende razón alguna. Entonces, ahora quiero que veamos en Proverbios 9:17.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si alguien le encuentra, lo puede leer, por favor. Las aguas untadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Eso es lo que piensa, ¿verdad? Un insensato. Que eso es bueno. Que dijo también Isaías que a lo amargo llaman dulce. Y diciendo, ¿verdad?, que las aguas robadas, que cuando alguien roba es mejor. Y que comer pan en lo oculto, robado también, es lo más mejor que hay. ¿Verdad? Más el prudente cuando comiere, dice, del fruto de sus manos comerá. Amén, porque él se prepara para un futuro. Entonces, estas mujeres que acá nosotros vemos, ¿verdad? 5 sí eran prudentes, 5 se prepararon. Entonces, era un camino que ellos tenían que recorrer. No sabían cuánto tiempo, podría ser que fuera cerca, ¿verdad? Entonces, las insensatas dijeron, bueno, vámonos así. Y me imagino yo que si iba el grupo, pues se tuvieron que dar cuenta de que no llevaban. Pero como que no le pusieron importancia. Más las prudentes, ellos dijeron, pueda que se tarde un poco más, pueda, ¿verdad?, que se extienda más. Entonces llevemos nuestra vasija. Llevamos, ¿verdad?, aquella vasija, ¿verdad?, y dentro de ella llevan el aceite y también sus lámparas. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario, ¿verdad?, llevar eso? Porque en esos tiempos, ¿verdad?, las lámparas eran con aceite, ¿verdad?, que hacían dar la luz. Entonces fue necesario que ellas llevaran eso. También malas insensatas que dijeron, esto ya va a ser, solo vamos y venimos. Como muchos, ¿verdad?, se han retirado ya, muchos se han salido porque han sido engañados, porque les dice, ¿y dónde está su advenimiento? ¿Desde qué tiempo están diciendo que Cristo viene y nunca viene? Amén. Estos ignoran, ¿verdad?, como dijo Pedro, amén, estos ignoran voluntariamente, ¿verdad?, la misericordia del Señor. Porque es el Señor que ha extendido su misericordia para todos nosotros, amén, porque Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces las personas, ¿verdad?, son ignorantes porque, ¿verdad?, ellos ignoran ese punto tan importante para nosotros, amén, de que es la misericordia del Señor, amén, que está con nosotros. Entonces, ¿verdad?, han sido engañados. De igual forma, dijeron, vamos a ir rápido y vamos a volver muy pronto. Pero sin embargo, dice que el novio se tardó. Amén. Y vea que acá, por eso es que hay una diferencia acá entre las 5 prudentes y las 5 insensatas. Porque mire, todas, ¿verdad?, salieron, todas fueron convidadas. Todas lo estaban esperando, ¿verdad? El novio, todas iban a ser, ellas todas iban, ¿verdad?, contentas de que iban a participar de un momento bonito. Se arreglaron quizás bien, iban bien bonitos para allá. Las 10, ¿verdad?, iban juntas también, agarraron sus lámparas, ¿verdad? Lo único que no llevaron, ¿verdad?, y pensaron ellas que era algo que no era tan grande el problema. Entonces, todas se durmieron, amén, todas se durmieron, amén, todas escucharon el grito, todas escucharon el clamor y todas se levantaron a la vez y todas arreglaron. Parecía que todo iba bien, pero ese era un gran problema de no llevar, ¿verdad?, extra, un depósito, no llevar algo, ¿verdad?, que era tan importante, amén. Entonces en estos días hay muchos cristianos, ¿verdad?, muchas cristianas insensatas, ¿verdad?, que quieren hacer las cosas como a ellos les parece mejor. Y dicen, no, yo hago así, no hay ningún problema. No, sino que debemos de tener mucho cuidado, ser prudentes. Porque miren, ellas posiblemente no les dijeron nada, ¿verdad? Posiblemente no les dijeron nada que tenían que llevar, les dijeron por si tarda. Y pasó de que ellas estuvieron confiadas porque llegaron, desde a la medianoche, se tardó mucho el esposo, pero llegó. Y cuando escucha el clamor, aquella, ¿verdad?, sus lámparas posiblemente ya se le estaban, o así la Biblia, se estaban apagando ya no tenían aceite. Y cuando despertaron, empezaron a arreglar las lámparas. Y vieron aquellas de que ya no tenían del eterno a ustedes, del que ustedes tienen. Entonces, ellas, ¿verdad?, aún ahí siguieron siendo prudentes. Porque, ¿verdad?, porque le dicen, para que no nos falte a vosotras ni a nosotras, más bien vayan a comprar. Y no es que ellas sean tacañas, ¿verdad?, o sea, no, pero es que cada quien, ¿verdad?, aquí cada quien dará cuenta
de sí mismo. Y eso es lo bonito en este caminar. Amén. Que pareciera que todo está bien, todos venimos, todos cantamos, todos estamos acá, todos estamos, pero no se trata de solamente de eso. Porque llegará un día en el cual se verá la realidad de las cosas. Así como estas 10 vírgenes vieron la realidad de las cosas. Las 5 de las prudentes, pues gloria a Dios por ellas, pero las 5 insensatas no fue agradable. Amén. Para ellos ser, ¿verdad?, reprobadas, ¿verdad? La dejaron fuera. Amén. Pero fue culpa de ellas mismas por no ir preparadas, por no ir conforme, ¿verdad?, lo que se hacía en aquel lugar. Entonces aquellas sí, vamos a llevar por citarla, llevaron ese depósito, amén, llevaron, amén, esa vasija, amén. Entonces la vasija, ¿verdad?, como decíamos acá, representa, amén, amén, el carácter, nuestro nuevo nacimiento en el Señor. Todos nosotros, ¿verdad?, venimos con diferentes, ¿verdad?, cosas del mundo, pero venimos acá y empezamos a ser transformados, a pedir al Señor, como leímos en Jeremías, amén, que venimos y nos ponemos en la mano del alfarero y Él trabaja en nosotros. Es necesario que vengamos a Él con una actitud y decirle: Señor, aquí está mi vasija, Señor, aquí estoy delante de ti. Quita de mí el orgullo, la vanagloria, quita, ¿verdad?, y ponme en mí ese aceite que representa al Espíritu Santo de Dios. Y trabajando ahí, ¿verdad?, trabajando en eso, entonces el Señor se va glorificando de una manera especial. Aquellas prudentes ni siquiera, ¿verdad?, solamente llevaban la palabra del Señor, ¿verdad?, por así decirlo, la lámpara. Solo llevaban la lámpara, pero faltaba algo muy importante. Amén. Que era, ¿verdad?, que su carácter fuera transformado y que el glorioso Espíritu del Señor estuviera en ellos. De la igual forma con nosotros, amén, tenemos que hacer eso. No solamente la palabra, sino que también debemos de venir humillados delante del Señor. Humillarnos bajo la mano poderosa del Señor y Él nos va a exaltar cuando sea el tiempo, amén. Pero es necesario que nosotros vengamos a Él arrodillados, ¿verdad?, postrarnos, ¿verdad?, estar como lo hemos hecho, ¿verdad?, estar siempre ahí, ¿verdad?, humillados delante del Señor, porque no queremos ser del otro grupo, sino queremos ser de los prudentes, amén. Y el prudente pregunta, amén. No es que sea ignorante, que muchos dicen: no, me pregunto porque me da pena. ¿Qué van a decir? No, pregunte, amén. Amén. El prudente pregunta y ve y analiza, y si llega a sus conclusiones y dice: no, esto no me conviene, y no lo hace. Más el insensato cree que todo lo sabe, él camina sin ningún problema, no le pide dirección a nadie, porque él sabe lo que hace y hasta ahorita todo está bien. Y es ahí que nosotros vemos, ¿verdad?, falsos pastores, falsos ministros, falsos apóstoles que andan caminando conforme ellos les preguntan: no, nada pasa, todo está bien. Y algunos de ellos miran y dicen: miren, el Señor los sigue usando, el Señor mire cómo lo tiene el Señor, y mire ellos cómo son. Y ahí tiende la persona, ¿verdad?, a ir yéndose por donde ellos. Sin embargo, la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, amén. Pero es necesario que nosotros también estemos, ¿verdad?, en lo que es la palabra del Señor, porque en ella no tendremos engaño, amén. Entonces, estas mujeres, amén, el final de las 5 fue muy malo, pero nosotros estamos siendo alertados, tenemos ejemplos, amén, para que nosotros no cometamos esos errores que ellas cometieron. Por eso Jesús nos da esta palabra: el reino de los cielos será semejante a Dios. Fueron convidadas, todos, ¿verdad?, como iglesia estamos acá, pero depende de cada uno de nosotros, amén, de que cómo vamos a estar aquel día con el Señor. Y eso es lo bonito acá, y yo felicito a las hermanas de que sus esposos no están acá, pero ellas están acá siempre. Aleluya. Entonces, ustedes han entendido de que esto no es de pareja, que somos una sola carne. No, pero en esta forma cada quien dará cuenta a Dios. Pero es necesario que tanto como hombres como mujeres, ¿verdad?, nos paremos, amén, en la brecha y saber de que nosotros, ¿verdad?, personalmente un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y nada que la esposa, nada que el esposo, por lo tanto, nadie tiene que estar ahí reclamando o diciendo, renegando, porque mi esposo no viene a la iglesia, mi esposo es un problema. Sin embargo, las hermanas aún así siguen peleando la batalla de la fe. Que tienen un hombre,
Amén. Pero no ha tomado la decisión, no ha tomado la postura que debe tomar. Ese es su problema. De igual forma, si una mujer no quiere tomar postura, déjela que se quede, que no hay problema. Amén. Que el Señor, ¿verdad?, se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros vengámonos. Amén. Y al Señor, en ver nuestra fidelidad, ¿verdad?, pues el Señor se va a glorificar de una manera especial. Amén. Entonces, es necesario que nuestro carácter, amén, sea formado por el Señor. Amén. Porque siendo así, entonces aprenderemos a ser mansos y humildes, como dijo Jesús que tenemos que ser, como Él. Amén. Aprender del Maestro. Amén. Ya que Él nos dejó este ejemplo. Él dijo que el Rey de los cielos será semejante a 10 vírgenes de que fueron, pero no las encontraron. Y Jesús dijo también otras palabras que, ¿verdad?, que la predicación o el mensaje de Jesucristo era como la pesca. Se tira la red, pero se saca para la orilla y ya en la orilla se escoge el pescado más mejor y el demás es echado de regreso. Mas, sin embargo, nosotros procuremos, ¿verdad?, hacer de eso, amén, porque está en nosotros, hermanos. Ya una vez la misericordia del Señor nos ha alcanzado, ahora está en nosotros. Amén, porque había algo que no podíamos hacer nosotros sin botar la pared que nos separaba, pero eso lo hizo Dios. Ahora nos toca a nosotros, como lo mismo que le pasó a Lot. Era imposible para él salir, pero salió. Amén. Y entonces aquellos ángeles lo llevaron hasta cierto lugar y le dijeron, bueno, ahora, si tu mujer se queda, su problema, si tus hijos se quedan, pero corran y escapen. Y aquel hombre corrió y su mujer miró hacia atrás y ahí se quedó. Amén. Y esa sal no sirvió ni para las vacas. Amén. Entonces no fue útil para nada. Entonces, ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, que tomar la decisión personalmente de que vamos a seguir al Señor. Amén. Muchos dicen, yo en mi casa, pero si no quiere el otro, tiene que hacerle frente a usted. Tiene que seguir caminando y avanzando en el Señor, porque un día le dará cuenta usted a Dios. Cada quien dará cuenta a Dios de sí. Entonces, cuando Él venga, ¿verdad?, va a pedir a cuenta lo que Él ha puesto. ¿Verdad? El Señor, ¿verdad?, vendrá, y como aquel siervo que dejó, dice aquel siervo, dice que el reino de los cielos será semejante a aquel siervo al cual su Señor se fue lejos, y cuando regresó, ¿verdad?, vino también a pedir cuenta por los talentos. También aquel que lo dejó, ¿verdad?, como Señor de sus amos, y dice, pero si aquel, ¿verdad?, supiera a qué hora el Señor vendría, ¿verdad?, o si no le importa, dice, ay, mi Señor tarda en venir, y empezar a comer y a tomar con los borrachos y aún a golpear a los consiervos, y si Él viene y lo vaya haciendo así, va a tener grandes problemas. Amén. Entonces, por eso nosotros debemos de tener en cuenta estos ejemplos que se nos han puesto en la palabra del Señor, ¿verdad?, y no cometer, porque entonces Él vendrá y pedirá cuenta. Yo te puse en tus manos una salvación, algo tan grande, lo cual dice la palabra que fue anunciada de mucho antes por los profetas. Amén. Y amén, tantos hombres que han hablado, mas ahora en este tiempo nos habla por medio de su Hijo, Jesucristo. Entonces tenemos que prestar atención. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Con qué excusa nos vamos a presentar delante del Señor? Amén. Recuerdo cuando yo era niño, mi mamá me decía, ¿con qué excusa vos te vas a presentar delante de Dios? Y yo decía, si yo no hubiera nacido en una casa que son cristianos, al menos tuviera excusa. ¿Verdad? Pero ¿qué excusa? No tenemos excusa. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha escuchado el Evangelio? Y también es otra de las señales que Jesús te dice. Será predicado a todo el mundo de este Evangelio. Entonces empezará lo bueno. Entonces, para nosotros, amados hermanos, debemos de estar, ¿verdad? Como aquel siervo al cual espera que el Señor regrese. Esperando lo que dice, que espera la primera vigilia, la segunda vigilia, y esperando lo que Él regrese. Porque cuando, ¿verdad?, ese siervo quiere, cuando el Señor venga, lo haya de pie, ¿verdad?, con los zapatos puestos, amén. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos de aprender a esperar de esa forma a nuestro Señor Jesucristo. Dejen que los demás se caigan, dejen que los demás hagan lo que quieran hacer. Recuérdense que siempre tiene que haber una diferencia. Tienen que haber insensatos, amén, pero también tienen que haber prudentes. Las 10 vírgenes, ¿verdad?, se parecían en muchas cosas, pero la diferencia entre ellas era el aceite. Esa es la diferencia. Entonces, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, cada día estemos llenando de ese glorioso Espíritu Santo de Dios, porque es Él quien nos va a presentar a Dios.
Amén. Porque es Él quien está preparando a la novia. Es Él quien está trabajando con nosotros. Amén. Y si nosotros, ¿verdad? Por eso dice Pablo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Porque si el único que nos está preparando, nos metemos problemas con Él, ¿quién entonces nos va a presentar delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Entonces Él vendrá, amados hermanos, y nosotros tenemos que estar preparados. Amén. No estar, ¿verdad? Como esta iglesia de los últimos días que se ha dormido, se están quedando, ya no les importa nada, ahora son templos grandes, ahora son solo cosas nada más, y se olvidaron de todo, amén, y se olvidaron, ¿verdad?, de lo más importante, que era el Dios, el Cordero de Dios, y lo han sacado de muchos lugares, amén, pero nosotros tenemos que ser prudentes, amén. Quiero que me acompañe Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Mire qué terrible la condición de que en esa iglesia está, ¿verdad? Es una iglesia insensata, que tiene tanto orgullo, que cree que por lo que tiene ahora puede alcanzar cualquier cosa, y sí es así. Puede tener tantas cosas, dice, yo soy rica y me enriquecí, de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, de todo lo material. Podía hacer cualquier cosa, pero hace falta algo muy importante. Amén. Y el cual el Señor ahí le dice, ¿de qué te sirve que tengas esto? Y al final de todo va a ser descubierta tu desnudez. A la hora de la realidad vas a tener problemas. Entonces, por lo cual te aconsejo que compres vestidura. Y esa vestidura, ¿verdad? Sabemos cuál es, que nosotros hemos sido investidos con el poder del Señor y estamos siempre ahí, ¿verdad? Bajo esa cobertura del Señor. Y no nos tenemos que mover de ahí porque Él es el único que, ¿verdad? Aquel día nosotros, ¿verdad?, tenemos que darle cuentas cara a cara. Entonces, a Él es el único que nos da cuenta, por lo tanto, debemos de nosotros, ¿verdad?, cada día tratar de, ¿verdad?, de esperarlo como aquel siervo, amén, firme, amén, y no caer en el engaño que muchos han caído. En el engaño que esta iglesia también cayó, de que por lo que tenía, eso era suficiente. Y no es así, amados hermanos. Entonces, como vemos acá, no se trata, ¿verdad?, de mostrar simplemente una apariencia, como que solamente vamos a ir y listo. No, sino que algo más importante. Amén. Que era necesario llevar, ¿verdad?, nuestro carácter al Señor y que el aceite estuviera ahí siempre. Amén. Porque eso es lo más importante. Entonces, como una reflexión, yo he visto, amados hermanos, el Salmo 90. Amén. Y quiero que me acompañe ahí también. Amén. Salmo 90. Gloria al Señor. Y dice en el verso 3, vuelves desde el 2 al 3. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios y vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Amén. Entonces, nosotros, amados hermanos, debemos de entender eso, de que vemos este ejemplo de las 10 vírgenes y vemos también acá de la realidad de las cosas, de que sí o sí, un día la realidad de las cosas van a llegar. Y muchos de nosotros vivimos ajenos o quizás no queremos o pasamos ignorando la realidad de las cosas, pero porque las ignoremos no quiere decir de que esas cosas no van a llegar, sí van a llegar. Por ejemplo, la muerte, hay muchas personas que no les gusta hablar de ese tema. Y cuando se toca, trata la manera de cambiar pláticas y no hablar mucho de eso. Pero todos se van a morir. Entonces, eso es lo más importante. ¿Verdad? De saber uno, de que
Todos vamos a llegar a ese momento. Entonces, pero no queremos muchas veces aceptar. Entonces, pero viendo acá nosotros, nos damos cuenta de que vamos a enfrentar la realidad. La vamos a enfrentar, sí, nos guste o no. Entonces, y viendo acá, cómo es que nosotros, cómo es un Dios tan poderoso, un Dios tan grande, un Dios eterno. Amén. Y nosotros, hermanos, una cosa pequeña nada más. Algo como un pensamiento, como una neblina, como esos tulipanes que ahora están bien bonitos, ya los va a ver todo muerto ya. Así son nuestros días delante de Dios. Amén. Entonces a veces nosotros, ¿verdad? Queremos, si nos preguntan ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos me tantea usted? ¿Cuántos cree que tengo? Y no, y como que, ¿verdad? O si ya ven teniendo las canas, empieza aquel temor, aquella preocupación, porque ya estamos llegando ahí. Entonces, esa es misericordia del Señor, ¿verdad? Porque tenemos, dice aquí el Salmo, dice que son 70 a 80, los más robustos. Ya los que tienen más de ahí, pues ya ese es el Señor, ¿verdad? Que les ha dado un poquito más. No sé qué es lo que ha pasado ahí, si se han cuidado más, o Dios sabe por qué, pero basado a eso nosotros podemos planificar y decir, no hombre, si son un poquito de tiempo que yo tengo que servirle al Señor. Tengo que servirle al Señor, cada día tengo que servirle a Él, ¿verdad? Y entonces, considerando y entendiendo de que la eternidad de Dios y nuestros días como peregrinos nada más aquí en la tierra, ¿cómo no nosotros estar, ¿verdad?, más agradecidos con el Señor y decirle, Señor, ayúdame porque no quiero perderme, no quiero que me engañen, no quiero ir al infierno, porque el único eterno acá es Dios y de ahí nada, lo único eterno es Dios. Entonces, ahora entendiendo de que tenemos una salvación tan grande, se nos ha abierto esa puerta, se nos ha dado esa oportunidad de poder entrar, tenemos que aprovecharlo. Porque aquí dice también más adelante, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y considerando este salmo, podemos entender que muchas personas, incluso a mí una persona me dijo en una ocasión de que para servir al Señor, ya Él nos salvó y no hay que hacer mucho porque con poquito que nosotros hagamos, está bien, no hay problema. Entonces, y cuando no es así, considerando este salmo, yo he logrado entender de que cuando habla de poquito, está hablando del poquito de días que nos da a nosotros. Porque está hablando Dios, dice, en lo poquito me fuiste fiel. Amén. Entonces dice acá que a nuestra comparación, 1000 años, a nuestros ojos, ¿verdad? Es mucho tiempo, demasiado, que ni siquiera nosotros lo podemos vivir. Pero para Dios es como el ayer que pasó. Entonces, esos poquitos días que Dios da a nosotros es lo que Él dice, en los poquitos días que yo te di, me fuiste fiel. Entonces Él dice, en lo que es Dios, desde entonces en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuál les dirá aquellos? Los de la derecha. Aquellos que también estuvieron atentos a las señales y no cayeron en el engaño del pecado, sino que se mantuvieron siempre ahí. Entonces nosotros, amados hermanos, viendo acá, falta el 12, dice Moisés acá en este Salmo 190. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mírense lo que nos aconseja acá, ¿verdad? Este hombre Moisés, inspirado por Dios, ¿verdad? De que pidámosle a Dios que nos enseñe a administrar bien nuestros días. Es decir, Señor, cada día yo quiero dedicarlo para ti. Yo quiero siempre, ¿verdad?, estar en ti. Porque si nosotros nos salimos del Señor, estamos en peligro. Entonces, ¿verdad?, cada día aprender a confiar en el Señor y a refugiarnos. Porque Él dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Que siempre nosotros aprendamos a refugiarnos en el Señor. Siempre, amén. No importa lo que pase, no importa lo que esté pasando, pero nosotros siempre tenemos que aprendernos a refugiar en el Señor. Porque nuestros días son como un pensamiento de nada más. Y así son nuestros días, pero más sin embargo, en Cristo tenemos una esperanza de que si somos fieles, amén, si somos como aquellas vírgenes, amén, prudentes,
Un día vamos a entrar a la eternidad. Amén. Porque imagínense ser ¿verdad? Insensato, ¿verdad? Y vivir mal todavía y todavía ir al infierno, ¿verdad? Mas sin embargo, si nosotros, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Personas de que le tememos al Señor, nos guardamos para el Señor, vamos a gozar aquí en la tierra, ¿verdad? O tal vez no, porque a veces, ¿verdad? Hay tantas tribulaciones, pero Pablo también dice que por medio de tribulaciones es necesario de que entremos al reino de los cielos, no importa. Todo lo que estemos pasando, dice Pablo, no es nada comparado con la gloria que ha de manifestarse. Saber de que los poquitos días que estemos aquí, que digamos que suframos, pero saber de que vamos un día a entrar a lo mucho, que esa es la eternidad. Que esa es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vale la pena, pero de nada sirve ganar el mundo entero acá en la tierra y finalmente perdamos nuestra alma. No tiene sentido. Entonces nosotros debemos de ser prudentes, preguntar y qué más preguntar al Señor. ¿Verdad? En alguna ocasión Jeremías le pregunta y dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad, porque nadie preguntaba. Párense en los caminos, miren en los caminos, miren por todos lados y vean cuál es el camino correcto y anden por él para que haya descanso para vuestra alma. Y algunos dijeron, no andaremos. Mas sin embargo, cuando nosotros andamos en el camino correcto del Señor, aunque quizás en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tengamos problemas o quizás, ¿verdad? Haya cansancio, pero nuestra alma descansa en el Señor. Porque sabemos de que tenemos una esperanza, de que un día le veremos a Él tal y como Él es. Todo puede parecer, ¿verdad? La cizaña con el trigo, todo parece que todo está bien, pero llega un día de que se ve la realidad. El segador no sabe si dice, no me voy a arriesgar a ir a cortar, porque es posible que por cortar, ¿verdad? La cizaña, ¿verdad? Me lleve el trigo, entonces mejor lo voy a dejar que crezca, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Ya llega el tiempo de que da fruto, entonces ahí es donde se ve la realidad de las cosas. Dios. También Jesús dijo, ¿verdad? Que dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y hubo otro que edificó sobre la arena. ¿Verdad? El cimiento no se echaba de ver. También diría el cimiento, aquí nadie va a saber si yo edifiqué en arena o en roca. No se va a ver. La casa se veía bonita, pero el cimiento era el problema. Entonces, ¿verdad? Pasó un tiempo. El problema más grande fue cuando vino la tormenta. Ahí fue el problema. Cuando vino la tormenta, entonces aquella casa se mantuvo firme, pero la otra se cayó y fue grande su ruina. Amén. Entonces por eso nosotros estamos llamados a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Amén. Y entonces ya nadie puede poner otro fundamento, ya nadie nos va a engañar de que van a poner otro fundamento porque ya ha sido puesto. Entonces vuelve a decir ahí, miren cada uno cómo van sobre edificando. Cada uno, ¿verdad? Debemos de examinar a nosotros mismos y ver cómo vamos creciendo, cómo nosotros vamos siendo edificados. Porque la doctrina va a ser lo que nos va edificando a nosotros. Amén. A crecer. Amén. A crecer en el Señor. Para ser un templo y morada para el Señor. Entonces, muchos van construyendo, edificando con madera, con paja, con arena, ¿verdad? Con heno y tantas cosas, madera, ¿verdad? Pero que al final el fuego va a probar la obra de cada uno. Amén. Entonces, por eso es importante y al final que todo, ¿verdad? Un día va a ser probado. Por lo tanto, ¿verdad? El consejo de la palabra es de que seamos prudentes, que aprendamos a estas cinco vírgenes, amén, que fueron prudentes, de que ellas fueron y llevaron sus lámparas y también llevaron aceite, ¿verdad? Y no les pudieron dar a aquellas, ¿verdad? Porque no podían, ¿verdad? Porque cada quien tiene, ¿verdad? Su responsabilidad con el Señor. Cada quien debe saber que debe tener una relación con el Señor y el Señor mismo a cada uno individual nos va ayudando, amén. Así que no queremos que aquel día el Señor nos diga, nunca os conocí. Porque habrá un grupo de personas que van a reclamar, Señor, pero si nosotros hicimos esto, Señor, nosotros hicimos lo otro, ¿y qué está pasando? No, nunca los conocí. Aunque ustedes lo hicieron, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces nosotros, ¿verdad? No queremos ser de eso. Así que aprendamos a ser prudentes cada día, amén. Y el Señor nos va a ayudar aquel día a verle tal y como Él es, amén. Así que póngase de pie, amén. Esto fue lo poquito.
Póngase de pie y vamos a orar al Señor, amén, para que el Señor nos siga dando siempre esa fuerza, esa capacidad, esa sabiduría y sobre todo, ¿verdad?, que nos ayude.